buenas tardes. Hoy es martes 2 de diciembre, si mal no recuerdo, de 2025, y tengo el honor de compartir con todos ustedes la disertación de estos jóvenes profesionales que están a punto de rendir Integración 4, luego de una serie de coloquios previos, revisión de documentos, así que esta es solamente la frutilla que corona el postre y que puedan disfrutar la disertación. Los dejo con los intérpretes. Muy bien, muchas gracias. Good evening to the Evaluation Committee and everyone present in the room. We appreciate your time and your attention today. We are going to present in the first part of our final degree project related to the hydrogen chloride production developed by the Chemical Engineering Program by UTN Delta Regional Faculty. We are comprised of Nicolás Ansat, Felipe Godoy, Facundo Maidana, Fausto Silva, and Franco Villar, and myself, Luciano Rafael. Now, I give to Felipe Godoy, who will proceed with the execution. In Unit 1, which corresponds to the introduction of the project, we will address the following topics: objectives, product overview, properties, qualities and uses, product method, by product, and raw materials and effluents. To begin with, our general objective is to determine the technical and economic feasibility of the project. First of all, it's necessary to understand what hydrofluoric acid is. It is a chemical compound known for being highly corrosive and dangerous. In nature, it can form around the volcanic eruptions. Furthermore, it's a highly toxic compound and reactive, strongly reactive with metals and even glass. Because of this, it has a broad because of a range of industrial application. Regarding the raw materials, the main input fluoride from which the fluoride is extracted. The production reaction is calcium fluoride react with sulfuric acid, production hydrofluoric acid and calcium sulfate. And final, an important point about the reactor is the reactant enter at the temperature approximately 160 degrees Celsius and exit around 280 degrees Celsius. This temperature increase is necessary for the reaction to take place inside the reactor. I now hand over to my friend Luciano Rafael. Okay, now moving on to the market analysis, we will explore the understanding of the business landscape. So we will explore the supply and demand dynamics, the current supply and demand dynamics, the future demand projection for the growth of the business, also the price behavior, and furthermore, how is the product market to the different customers, and finally, the analytics of the plant capacity size. So after our research, one of the first things we found is that there is no hydrogen production in Argentina. The domestic demand relies on imported materials at about 1,200 to 1,500 tons per year. On the global market scale, we are talking about 1.5 billion USD American dollar business, or 500,000 metric tons per year. In terms of players or suppliers, the top 5 players accounts just for 25% of the market share, so there is a very fragmented
market. And that market has a very heavy presence in Asia Pacific. And also it is the area of expansion for future businesses. In terms of application, we're talking about the fluorochemicals and refrigerant are the main ones. For the prices, it's a very commodity product. It ranges from 1.5 to 2.5 American dollar per kilogram, depending on quality and country of origin. For Latin America, Brazil is the main importer, followed by Mexico and Argentina. And specifically for Argentina, the main application locally is for refrigerant, as we will see later on. Finally, hydrogen fluoride is commercialized in 10 milliliters isotons for high volumes or 200 milligrams for small quantities. Now, I yield the floor to Frank. Thank you, Joe. Well, in this section we are covering the process selection. This unit is divided into the choice and the invention. Now, the choice is between two inventions. One on your right, on your left, is the process based on calcium fluoride, and on your right is the process based on hexafluorosilicic acid. The first one is based in this reaction. As I said, calcium fluoride plus sulfuric acid gives HF and calcium sulfate. This reaction is endothermic. It requires energy to occur, to progress. It doesn't require any extra compounds or catalysts, and occurs in a rotary reactor. The other one, we found out that are two main problems, two main paths or mechanisms to produce HF with that acid. One is the hydrolysis at high temperatures, or about 1000 degrees, and the other one is the extraction using absorption with an intermediate compound, like a sodium metal or something related. Then the HF is taken by the sulfuric acid, so it can be purified. Then we factor all these factors. We weighted it, and we found out that many of these factors are common for both processes. Highly corrosive materials, highly corrosive raw materials and products. And in conclusion, we found out that the main process, the process on your left, is more suitable for Argentina because of the moderate energy consumption. Basically, 280 is way more, way less than 1000, and the higher availability of raw materials here in Argentina. And moving on to the invention, this is the invention we choose. This is the reaction that we saw in the last slide. And this is the rotary reactor. Here we feed the rotary reactor with fluoride, sulfuric acid, and a parallel reaction. This parallel reaction gives the sulfuric acid, which is the raw material, and a huge amount of heat. This heat is taken by the main reactor to progress the production. This invention gives a continuous production of HF and calcium sulfate as a byproduct. All this is based on these two patterns here. Now following the plant location in Second Summary. Thanks. Now in Unit 4, I am talking about the location. The location is Rio Tercero, Córdoba province. The plant is truly important that locate close to the raw materials. Okay, there are fluoride deposits in Córdoba close to Sierra Chica Fault in Córdoba. There are sulfuric acid and ammonia production in Córdoba from Fábrica Minera Rio Tercero in Rio Tercero. Our main customer, Tributos de Argentina, located in Villa Mercedes, San Luis, approximately 300 kilometers. Córdoba offers different options for third category industrial zone. It's connected with international port in Rosario, 200 kilometers across. Rio Tercero shows the best balance
in terms of distance, raw materials, energy, water supply, market, legal and extortion conditions. Okay? Now, in chapter number 5, Nico and Facundo talking about the basic factor. In Unit 5, we will describe the process. In this process, a description, condition of raw materials. Fluoride is received in bulk after that is dried up. Sulfuric acid is preheated and sent to mixer. In mixer, preheated current get in contact below preheated currents get in contact with the temperature below 160 degrees Celsius to order with the reaction to occur. Reaction is endothermic. Reaction takes place in rotary reactor. Temperature is around 218 degrees Celsius. Obtain two currents, product stream and waste stream. In product stream, we obtain a gas current made of hydrogen fluoride, sulfuric acid, water steam, solid impurities, and silicon tetrafluoride. In waste stream, reactor fluoride, sulfuric acid, iron, aluminum, and calcium sulfate, water, and impurities, solid impurities. Now, Facundo will continue with the next stage. Thank you, Nico. After that, after what Nico has mentioned, that is the management of raw materials phase and the reaction itself, we have a raw material recovery process in which we have a series of pieces of equipment. That the idea is to reduce the impurities that can be either solid and liquid. Our main product, that is hydrogen fluoride, came out of the reaction in a gas form, so we have to remove those other impurities so we can increase our concentration. The first step is to recover sulfuric acid and water by using a heat exchanger that works as a condenser. This is then recirculated to mixer 2 and then sent to mixer 1. All that what is mentioned here will be treated in the Spanish version, so you will see the flows diagram, so we will verify that. After that, we have a second purification stage that we use an absorption tower or a scrubber, in which we will eliminate the remaining sulfuric acid that maybe came out of the first condenser. And the second scrubber has an environmental purpose because, as Nico mentioned, we have silicon tetrafluoride in our exit current, and that is a highly contaminant product. So we will mix it with water in that piece of equipment to have a reaction that later on we will explain. And after that, we will combine the exit current of that absorption tower and a second condenser, exit the stream to be sent to a distillation tower. That is our final step in our purification phase, and we will obtain hydrofluoric acid and a 99.9% of concentration. And from bottom, we will have two remaining acids that are forming the second scrubber. With all that mentioned, we conclude the English version and we move on to the Spanish. Bueno, ahora vamos ya, después de este sumario ejecutivo, vamos a hablar un poco más en la parte de español, donde ya nos vamos a sentir un poco más cómodos todo lo que tenemos acá. Vamos a empezar con la parte número 1, de donde me vamos ahora, para hablar de la introducción, en el cual vamos a hablar de unos pocos tópicos, por ejemplo, la parte de objetivos, una presentación del producto para entender qué es lo que estamos nosotros queriendo producir, las propiedades, calidades y usos que se le puede tener, que vamos a ver que ahora tiene un gran mercado. Después, posteriormente, vamos a hablar un poco, a pequeña escala, lo que es el método productivo, que después, posteriormente, va en su unidad.
Vamos a hablar un poco de sus derivados y las materias primas tanto que entran como también los productos que vamos a conseguir, digamos, todos sus efluentes. Pero primero cabe destacar objetivos. Los objetivos generales en todo nuestro proyecto van a derivar hacia determinar la viabilidad técnica, económica / financiera de todo este proyecto. Después, aplicar todos los conocimientos que estuvimos utilizando y aprendiendo a lo largo de estos 5 o 6 años que tenemos como grupo en este proyecto y en la carrera. Después, posteriormente, es definir cuáles son los procesos productivos involucrados en desde que la materia prima, todo lo que surge hasta poder conseguir ya un producto. Y por último, lograr una adaptación efectiva hacia las necesidades actuales. Muchos de estos proyectos, patentes viejas, son hechos frente a una necesidad del momento. Hoy en día tenemos otras necesidades, otros requerimientos y otras materias primas. Y después, un poco más, a grosso modo, sería el objetivo específico, que es brindar una descripción detallada del producto a elaborar, realizar un estudio del mercado para contribuir a la toma de decisiones y por último diseñar los equipos de instalaciones utilizando toda esta información que estuvimos aprendiendo. Pero lo principal es la presentación del producto. ¿Qué es? El fluoruro de hidrógeno en estado gaseoso, también llamado ácido fluorhídrico cuando se encuentra en estado acuoso, digamos cuando tiene agua, es una molécula constituida por 2 átomos, que es un átomo de flúor y un átomo de hidrógeno, el cual se puede encontrar, lo principal de todo es un compuesto conocido específicamente porque es altamente corrosivo y totalmente peligroso. Y en sí no necesariamente se consigue solamente en un laboratorio, sino también se lo puede encontrar en la naturaleza, digamos, cerca es liberado cerca de las erupciones volcánicas. Bueno, acá tenemos más que nada una tabla, una composición de corrosión. Para interpretar más o menos, pusimos como sustancias el agua, el ácido sulfúrico y el ácido fluorhídrico. Más que nada, como entender, después de manera vertical, tenemos todos los materiales de los cuales se puede utilizar para fabricar una planta, digamos, para freír el tractor, las cañerías. Entre ellos utilizamos los más conocidos. En ese caso, por ejemplo, tenemos el acero de carbono, el inox 316, que es un tipo. Después aluminio, cobre, Monet 400, que es una aleación entre níquel y otros elementos, como por ejemplo cobre, cobalto. Después tenemos el teflón, o el PTFE, y después, por último, tenemos el vidrio. Lo pusimos porque ahora voy a explicar por qué como principal. Como podemos ver, más o menos, el agua que está a pH neutro, vemos que tiene una corrosión baja. Esto es una tasa que se mide en milímetros por año, digamos. Y una tasa bastante baja, a comparación de los otros dos. Posteriormente tenemos el ácido sulfúrico, que vemos que ya tiene un acrecentamiento en la parte de acero de carbono. Y bueno, después ya tenemos dos que se disuelve completamente, digamos, tiene una tasa bastante alta. Y por último, que es ya en nuestro producto que estamos desarrollando, vemos que ya disuelve muchas más y tiene una particularidad que también disuelve el vidrio, lo cual el otro ácido no. Y ahora vamos a hablar de la tabla, más que nada para entenderlo, entender cuál es la peligrosidad, tipo, darle una magnitud a eso. Utilizamos las mismas sustancias y ahora vamos a tomar como título la toxicidad en el humano, digamos, corrosividad del tejido, digamos, el potencial que tiene para poder quemarnos entre los humanos. Después, riesgo físico o reactivo, y después un nivel global como es una puntuación que nosotros le damos en función de lo que estuvimos diciendo. Por ejemplo, en el agua estamos viendo que no es tóxico, no tiene una corrosión en el tejido, es nula, y después por el riesgo físico o reactivo también es nulo, digamos. Después, el ácido, el sulfúrico, lo que vemos sí ya es más alto, digamos, tiene una toxicidad alta, es severa, por el contacto o la inhalación también es peligrosa. Después, la corrosión en los tejidos es más fuerte, por esa razón que siempre se manipula, se tiene que usar guantes. Y el riesgo físico es gran liberación de calor al contacto con el agua, lo que puede generar una proyección, digamos, si uno cuenta el ácido dentro del agua, puede generar esa proyección del mismo. Por esa razón, le estamos dando un nivel muy alto. Y después tenemos el ácido fluorhídrico, que es extremadamente alta, la toxicidad que tiene, digamos, pequeñas cantidades pueden ser fatales. Después, la corrosión del tejido es extrema, quemaduras profundas y hasta puede llegar a penetrar los huesos. Y bueno, un riesgo sistémico en el paro cardíaco. Y por último, tenemos el riesgo físico reactivo. Los vapores son muy tóxicos, tienen gran reactividad con metales y vidrio, por ejemplo. Por esa razón, como nivel general, le pusimos que es crítico.
importantes son, en este caso, el refrigerante, debido a que es el principal materia prima para crear hidrofluoruro. ¿Cómo es? Sí. Entonces, Sí, por ejemplo, el R404A, que es un tipo de gas utilizado en todo lo que es en la industria de la refrigeración. Después, por ejemplo, tenemos los precursores compuestos fluorados, que por ejemplo es lo que hablamos antes del teflón, el que se usa para los caños, es un tipo de compuesto fluorado. En la electrónica se usa para la parte de chips o la generación de procesadores, más que nada debido a ese ataque que tiene sobre el sílice. La parte de electrónica es más nada como acoplar, metalúrgica, es más que nada se utiliza para remover óxidos que contaminen, por ejemplo, cuando se quiere refinar titanio, un ejemplo. Después, en la industria del petróleo se utiliza como catalizador en la ventilación para conseguir isooctano, por ejemplo. Después, bueno, la protección de cultivos se utiliza como fungicida, herbicida, tiene bastantes posibilidades debido a esa toxicidad que tiene. Después, el detergente puede utilizarse como un agente desinfectante, como un tensioactivo, por ejemplo. Después, bueno, celdas solares vienen muy de la mano de la parte electrónica debido a esa posibilidad que tiene de corroer el sílice. Después, bueno, la producción de vidrio, lo mismo, más que nada para los grabados, por ejemplo, en los grabados de los autos, por ejemplo, se usa. Y después en la industria nuclear se utiliza para poder generar hexafluoruro de uranio, que es más que nada para la reactivación de isótopos. Bueno, después vamos a hablar a grosso modo de la parte del método de producción, que como estuvimos mencionando, la reacción que utilizamos es esta, debido a que después posteriormente lo van a aclarar. En sí, puntos relevantes del mismo es: la reacción requiere calor, si bien es exotérmica, necesita una energía de activación en su principio, y se ocurre en un reactor rotatorio tubular. Y bueno, otro punto importante es la temperatura de la materia prima tiene que ingresar al reactor a 160 grados y salir a aproximadamente 280 grados. ¿Por qué la importancia de esto? Debido a que nosotros queremos que la reacción ocurra dentro del reactor. Si utilizáramos una temperatura más alta, podría ocurrirse antes. Bueno, después, acá más que nada es un breve resumen como caja. Las dos entradas, que se produce lo que es la parte del horno, rotatorio. La salida, que es la parte de los lodos, que lo consideramos, que ahora posteriormente vamos a hablar de qué es. Y después, bueno, más que nada son distintos tipos de tratamientos para poder conseguir el ácido fluorhídrico como producto final. Bueno, y esto es lo que decía, por eso no lo quise explicar antes. En esta parte es las especies químicas. A grosso modo vamos a hablar de todo lo que entra y sale del reactor, como todo lo que vamos a utilizar dentro de la planta. Como materias primas, sólidas vamos a tener la fluorita, que es la materia prima principal donde sacamos el flúor. Después la tenemos en las impurezas sólidas que vienen dentro de esa fluorita, es un contaminante, no lo queremos, es una impureza. Después, parte líquida, nosotros utilizamos el ácido sulfúrico y el trióxido de azufre, también conocido como óleo. Y después, como productos principales, vamos a tener nuestro producto que nosotros queremos, que es el ácido fluorhídrico, y como reacción secundaria se genera ácido hexafluorosilícico. Y bueno, después, como parte de los lodos, de parte sólida, tenemos el sulfato de calcio sólido y compuestos metálicos variados, que es por las reacciones iniciadas por la impureza que teníamos antes. Y después, la parte de servicios, por ejemplo, se utiliza agua, gas natural para la parte de la caldera, el aire instrumento, que es más la parte neumática. Y bueno, después por último, ya los efluentes que salen, tenemos la parte sólida, que es la impureza que nombramos anteriormente, fluorita que no haya reaccionado, y bueno, después el sulfato de calcio, que es lo que hablamos anteriormente. Líquidos, tenemos ácido sulfúrico y agua, y por último, gaseosos, tenemos gases de la combustión, hechos por la misma caldera, vapor de agua y dióxido de azufre. Y ya para ir terminando, hablamos por último de la fluorita, ya que no vamos a hablar en gran parte de todas las materias primas, pero sí de esta debido a que es nuestra materia principal. Es un elemento compuesto de esta manera, el fluoruro de calcio o fluorita, o también conocida como hidrato de flúor, depende de dónde lo encuentre. Después, posteriormente, tiene una textura, el tamaño y los gramos, es depende también del yacimiento donde se extrae. Y por último, tiene una clasificación, se clasifica en grados. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos mayores al 97%, se lo considera de grado ácido, mayores al 95%, pero menores al 97%, es de grado cerámico 1, digamos, la parte más
más alta. Y después, mayores a 85, pero menores a 95, es cerámico tipo 2. Y por último, lo que puedes decir, la menos concentrada es mayores al 80, pero menores al 85, que se considera metalúrgico. Bueno, después al costado tenemos más que nada la parte de las composiciones, cuántos son los máximos en cada uno, cómo se puede contener en los yacimientos. Y ya para dar un relato final, es más a forma de resumen, para después de todos estos temas que estuvimos abarcando, darle un broche final como para poder entender todos. Una parte es el ácido fluorhídrico, es un compuesto químico conocido porque es altamente corrosivo, tóxico y peligroso. Después, se encuentra en la naturaleza, digamos, se libera en la parte de erupciones volcánicas. Los humos son altamente tóxicos, altamente reactivos con metales y vidrios. Diversos usos, digamos, tiene un gran mercado, diversos mercados. Después, la fluorita es nuestra principal materia prima, que es lo que estuve remarcando. La reacción formalmente principal es esta. Y por último, en el reactor, el material se debe encontrar a 160. Esto es primordial. Y bueno, después sale a 280 para salir. Esta temperatura necesaria para que se produzca la reacción. Y por eso ahora te voy a dejar con Luciano, que va a hacer el análisis del mercado. Bien, gracias Felipe. Bueno, concreto con el capítulo número 2, como se estudia el mercado. La idea de esto es entender cómo se compone el negocio a nivel local y a nivel global. Entonces es un análisis de cómo se comporta la oferta y la demanda actualmente, tanto local como globalmente. Cuál es la proyección de la demanda futura, de vuelta local y globalmente. Cómo se están comportando los precios hoy en día. Cómo se comercializa un producto en términos de packaging. Y finalmente un análisis sobre el funcionamiento de la capacidad de carga, ¿no? O sea, cuánto hay que fabricar para satisfacer esa demanda actual y futura. Bueno, lo primero que tuvimos que encontrar cuando estuvimos investigando es que no hay explotación de fluorita en Argentina, ni tampoco hay producción de HF en Argentina. Entonces tuvimos que buscar las importaciones. Lo que vemos acá en las barras son cantidades en toneladas, año 2020, 2021, 2023, qué cantidad de HF se importó en Argentina. Estamos hablando de entre 1.200 a 1.500 toneladas por año. Eso es la barra naranja, y la línea azul de aquel lado, que quizás no se ve mucho, es en dólares, millones de dólares de esa cantidad, ¿no? Que va entre 2,5 y 4,5 millones de dólares. Así que eso nos da una primera idea del tamaño del mercado que hay en Argentina. No lo mencioné, pero la calidad que más importa es la del grado de la vida. Eso a nivel local. A nivel mundial, lo que podemos decir es que es un mercado que ronda alrededor de los 1.500 millones de dólares o 500.000 toneladas. Para algo, ¿no? Estamos hablando de la Argentina eran 1.200, 1.500 toneladas y a nivel mundial son 500.000. O sea, el mercado argentino es bastante pequeño. Es un mercado que está muy fragmentado, hay muchos proveedores, los principales 5 representan solamente el 25% de la economía del mercado. No hay una empresa con un monopolio con los sobre esto. Algunas de ellas, Honeywell en Estados Unidos, Solvay en España, en Europa, Daikin en Japón, Gujarat en India, Lanxess en Alemania. Hay mucha carga o mucha participación asiática y europea. Bueno, esa oferta, ¿cómo se distribuye? ¿Cómo se distribuye esta cantidad? Lo que vemos acá en millones de dólares y acá en millones de dólares es quiénes son los principales exportadores de esto a nivel mundial. Bueno, esto fue hecho para el año 2023. El principal es China, con 440 millones de dólares o 270.000 toneladas. Le sigue México, ahí aparece Centroamérica. Después sigue Alemania, España y Japón. En toneladas y en dólares y en toneladas hay una distribución. 270.000 toneladas en China, 75.000 México, 40.000 Alemania y eso. Eso es lo que es exportador. ¿Y quiénes fueron los importadores? ¿Quién trajeron ese material? Bueno, principalmente Estados Unidos. En términos de toneladas son 100.000 toneladas o 200 millones de dólares. Estados Unidos es el principal importador de ese mismo año, seguido por Corea del Sur, 154 millones o 90.000 toneladas, seguido por Japón, Francia y Taiwán. Ahí, digamos, el grueso casi no aparece en Latinoamérica. Entonces, cuando vamos a ver, ok, ¿quién compra en Argentina? Bueno, los mismos opciones que analizamos antes, las barras naranjas, las usamos por fábricas, por empresas. Rápidamente sabe que no es una cantidad bastante grande, o sea, no es un mercado muy amplio de consumidores, está bastante concentrado, de hecho, el 85-90% está asociado a una sola empresa, que es esta, Frío Lotes Argentina, marca Necton, que está en San Luis y que hace refrigeraciones, como mencionaba antes Felipe. Después tenemos algunas en Petrolera, como UTF o Ryzen Marshall, que usan para procesos de alquiler
laminación, como ya mencionó él, o line en San Luis, que hace tratamiento superficial. Pero